Hola, ¿qué tal amigos? Hoy tenemos el gusto de estar en la mesa de conversaciones de buen gusto, pero hoy tengo el placer y el honor de estar con la primera dama de la mesa de conversaciones de buen gusto. Ah, ojo, la mesa de conversaciones de buen gusto. Hoy tengo el placer de estar con Pamela Solano, una periodista que tiene 8 años de experiencia y ha trabajado para medios como Columbia, Unafood y demás. Pame, qué gusto. El gusto es todo mío y qué placer entonces ser la primera invitada del podcast y no, el gusto y el placer es todo mío de acompañarte. Pame, en un comentario vi que me gustó la frase que ellos utilizaron y es la siguiente, de las aulas a los campos de fútbol. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos un poco de pasar de un estudiante de bloques completos a los estadios de fútbol. Bueno, como parte del, del plan académico uno tiene que hacer una práctica profesional. Yo tuve el privilegio y la oportunidad de hacerla en Radio Colombia, incluso ingresé en un departamento web totalmente contrario a lo que terminé desarrollándome en Colombia. Después de unos meses, la empresa, el medio, decidió pasarme al departamento de deportes y de ahí poco a poco se dio dando la oportunidad de que fuera a cubrir los estadios, de que tuviese fuente Liga Deportiva Alajuelense, por ejemplo, el fútbol femenino, entre otros. Pero fue eso, el haber llegado como practicante, haber hecho un buen trabajo, haber demostrado que tenía pasión, que realmente quería ser parte de la radio y de todo el mundo de los medios de comunicación, que es una cosa maravillosa. Y bueno, por dicha y gracias a Dios tuve la oportunidad de quedarme bastantes años para allá. ¿Y cuándo se da el enganche, Pame, que usted dice, no, a mí lo mío es deportes? ¿En qué momento se hace clic entre tú y los deportes? Qué pregunta más difícil, porque siempre he visto deportes. En mi casa los deportes siempre fueron casi que prioridad. Los teles yo creo que a veces se les olvidaba que existían canales de películas o de otras cosas. Pasábamos de fútbol americano a baloncesto, a fútbol normal, digamos, a tenis, etcétera. Entonces siempre me encantaron los deportes. Cuando entro, como le digo, a Colombia, me ponen en un departamento totalmente aparte y curiosamente me ponen más a trabajar apoyando a los compañeros de nacionales. La empresa decide hacer unos cambios y a mí me dicen, ahora va a empezar a trabajar ya no en web, sino en deportes. De hecho, me acuerdo que cuando en ese momento el que era mi jefe me dijo esto, a partir de lunes ya empezás a trabajar en deportes, yo le respondí al correo como no se equivocó porque a la compañera que más cubría deportes o apoyaba a los compañeros de deportes la pasaron a nacionales. Entonces yo le respondí al correo como, no te equivocaste, Andrea no va para deportes ¿Usted y está yo para segura? nacionales. Y me dice, no, no, Pame, Daniela, que es la dueña de Radio Colombia, y tomó esta decisión, usted a deportes y Andrea va para nacionales. Entonces creo que Dios lo puso en el camino, simplemente se dio y como le digo, fue una oportunidad que me acuerdo que en ese momento, Colombia en ese momento tenía una psicóloga, entonces pues me llamó para ver si yo estaba de acuerdo con el cambio, que cómo me sentía, porque ya pasaba a tener muchísima más responsabilidad y ya iba a estar en el micrófono. Y yo le dije que sí, que yo asumía la tarea, que no tenía ningún problema, que más bien agradecía la oportunidad y, y fue así, o sea, más bien quedó en mi camino, pero creo que la clave de haberme quedado tantos años es que supe aprovecharla. Pame, creo que fuiste en ese, ahora como nos comentas, de Colombia, hay buenos periodistas como Anthony Porra, Juan Carlos Solano. ¿Con qué otras figuras compartiste en Radio Colombia? Uf, en Colombia tuve la oportunidad de, más allá de llamarlos compañeros, hacer amigos de grandes profesionales como Rodolfo Méndez, como Marvin Centeno, que son narradores históricos, em, narradores y periodistas, comunicadores en general, que con solo escucharlos hablar ya uno está aprendiendo. Ronald Villalobos, Tony Arias, que a Tony le resalto muchísimo, que se ha metido en una área que no es tan común en los deportes, que es cubrir otros deportes. Él, ¿Cómo cuáles, Pame? ¿Cuáles otros deportes? casi que cualquier otro, pero él se ha enfocado mucho en todos los temas de motor. Tanto automóviles como motocicletas, pero también ha tenido la oportunidad de cubrir varias veces, por ejemplo, Olimpiadas, tanto Olimpiadas especiales como las otras. O sea, ha tenido esa oportunidad de cubrir y me enseñó muchísimo.
Ya lo decías vos, Anthony Porra, Juan Carlos Solano, Eduardo Valdares, Eduardo Solano. En deportes también estuvimos compartiendo con José Alberto Montenegro, con Cristian Sandoval, Andrés González, eh, José Ahí Pablo sigue, Alfaro, ahí sigue la lista. eso le iba a decir, probablemente se me está quedando uno por fuera, pero con todos aprendí muchísimo. Y quiero aprovechar esta pregunta para decir que tal vez los más notorios son los que acabamos de mencionar, los periodistas, pero aprendí un montón de los compañeros que están en controles, que, bueno, acá está Nelson en los controles de la UIA, pero los chicos que están en controles en una cabina de radio, yo les digo que se convierten en pulpo, hacen 7000 cosas al mismo tiempo para que uno pueda salir al radio y suene bien bonito. El trabajo de ellos es fundamental, aprendí un montón de ellos, de parte administrativa también. Entonces sí, la lista se haría eterna. Sí, sí, correcto. Las personas que trabajan en controles de la radio, de podcast en este caso también, son personas increíbles. Yo aprovecho y le mando un saludo a mi querido amigo Nelson también. Pame, y cuéntanos ahora, de tu paso para la UNAFUT, ¿qué fue lo que más te marcó en tu paso por la UNAFUT? Esa pregunta la tengo que responder en dos vías. Profesionalmente me enseñó muchísimo porque si bien era seguir trabajando en deportes, en fútbol más específicamente, era desde otra perspectiva. Antes, cuando yo trabajaba en Colombia, iba a cubrir las fuentes, iba en búsqueda de la noticia. En una food yo generaba, por decirlo así, la noticia. Em, no sé, un ejemplo, una programación no era oficial hasta que una food la informara. Entonces, yo más bien generaba la noticia. Aprendí un poco de comunicación organizacional, teniendo que manejar 12 equipos diferentes, más la Federación Costarricense de Fútbol, que hay mucho trabajo en común. Entonces era como, si lo mezclamos con el concepto de una agencia de comunicación, como 13 clientes diferentes, más el propio UNAFUT, que genera muchísima información. No es lo mismo como trabajas con un jefe de prensa y un equipo, como con el jefe de prensa y otro equipo, que el directivo X te está pidiendo algo, o la misma gente dentro de UNAFUT te pide algo. Entonces me enseñó muchísimo a nivel profesional. A nivel personal también me enseñó muchísimo a poner límites, a que por más bonito que sea un trabajo, a veces es mejor decir, no, gracias, no continúo, no estoy de acuerdo con los valores que se están haciendo acá o con algunas acciones que están pasando acá. Em, También me enseñó muchísimo a tener que trabajar en equipo, a saber que mi trabajo va a brillar, si el trabajo de otro compañero va a brillar también. Entonces, lo tengo que responder en esas dos vías. Pame, y ahora que tienes las dos vías como trabajar en un medio de comunicación y encargada de comunicación, ¿cuál es esa diferencia entre trabajar en un medio, pero ya ser como encargada de comunicación para un medio, digamos? ¿Cuál es la diferencia? Son muchísimas las diferencias, como le digo. Cuando uno trabaja en un medio de comunicación, uno tiene que ir en búsqueda de la noticia y tiene que cumplir ciertos valores, por ejemplo, ser ético, ser veraz, dar la información correcta, em, responder y saber manejar a una fuente, saber hasta dónde puedo llegar. Lleva un montón de habilidades normales de cualquier periodista que cubra alguna fuente en un medio de comunicación cualquiera, prensa escrita, radio o televisión. Cuando uno trabaja en una organización, uno es el que se convierte en noticia. No uno, pues la Ah, ok. organización. Ujú, Entonces, saber cómo generar la noticia, pensar ok. estratégicamente en, voy a sacar este comunicado, ¿cómo hago para que los colegas de los diferentes medios me publiquen y que la mayoría de ellos me publiquen sobre este tema? ¿Cómo manejar crisis? Porque, obvio, lo decía ahora, los medios de comunicación vamos en búsqueda de la noticia, pero también si yo estoy en una crisis como agencia o como empresa, no quiero que se publique demasiado de eso, entonces también cómo manejarlo. Entonces sí, son dos mundos diferentes y eso es lo bonito de la comunicación, que no, como periodistas no estamos cerrados a un solo mercado como tal, Ujú. sino tenemos muchísimas oportunidades. Sí, sí, así es. Pame, ¿y cuál te gusta más? ¿Te gustan más los medios de comunicación o encargado de prensa? No sé. Los dos, dice usted, me quedo con los dos. Cuando yo estaba estudiando, acá mismo de hecho,
siempre dije que quería comunicación organizacional. Es más, a mi profesor de deportes, que se llama Esteban, trabaja en Grupo Nación, le dije, yo en deportes no quiero. O sea, Wow. los deportes me gustan, pero yo no me veo cubriendo deportes. Y de hecho ahora vacilamos porque todo mi grupo de compañeros fui la única que terminó trabajando en deportes. Y habían otros que querían trabajar en eso. Perdón, Pero y eso me dejó impactado. ¿Por qué? Porque hasta la he visto narrando un gol y todo. son, a ver, hay un dicho que dice, uno pone y Dios dispone. Bueno, en eso se cumplió como tal. Comunicación organizacional siempre me llamó la atención. Es más, puedo decir que fue en la materia que mejor me fue, en la que con más gusto estudiaba, en que si la profesora decía, hagan esto y les doy puntos extra, yo lo hacía, aunque yo ya sabía que había pasado. O sea, en serio me gustó mucho y siempre quise esa oportunidad. Entonces, cuando llegó a mí la oportunidad de una food, como le digo, la disfruté muchísimo, me hizo crecer un montón, pero no podría decirle cuál me gustó más porque los dos me encantan. Son mundos muy diferentes y es bonito tener la perspectiva de los dos. Pame, y ahora como coordinadora de acá en la UIA, ¿cómo te has sentido? Sí, me gusta, me he sentido bastante bien. em, yo creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que hacer una pausa, como respirar profundo e incluso a veces hay gente que dice, yo para atrás no vuelvo a ver, pero yo siento que a veces es sano volver a ver atrás, en retornar a las raíces de uno para poder primero agradecer todo lo que uno ha crecido, todo lo que uno ha caminado en la vida, pero también para volver a enfocarse, volver a centrarse en qué es lo que quiero para mi vida, ya sea personal o sea profesional. Y eso lo estoy logrando acá. Como dije ahora, yo estudié acá, así que empecé acá. Entonces el regresar claramente ya en otro puesto, no como estudiante, me ha ayudado mucho a volverme a enfocar, a volverme a concentrar, a analizar qué es lo que quiero que venga a futuro. Y ha sido muy bonito también poder compartir con ustedes como estudiantes. Las generaciones han cambiado muchísimo y este contacto de lo que ustedes esperan, de lo que ustedes quieren como nuevos comunicadores, saber por dónde va a ser el futuro de la comunicación, porque ustedes nos lo dicen día a día. Lo que ustedes quieren, lo que ustedes esperan, ese es el futuro de la comunicación. Entonces ha sido bastante bonito, bastante enriquecedor también. Pame, ¿y siempre tuviste clara la opción de ser periodista, de ser comunicadora? Sí, o había otra ahí dando vueltas que usted dice, bueno, no, también quiero ser abogada, quiero ser medicina, no, siempre tuviste clara la opción de comunicadora. Siempre lo tuve claro. Yo sabía que tenía que hacer algo en ciencias sociales. En algún momento dije, tal vez puede ser idiomas, pero yo decía, es que si estudio idiomas, al final lo único que voy a terminar siendo es profesora de, agregue el idioma que sea, y eso no me llama tanto la atención. eh, pero no, siempre supe que quería ser periodista. Es más, yo tenía unas tarjetas como del tamaño de un celular, digamos, un poquito más grandes, em, de jugar. Era de un juego de memoria, de hecho. Pero yo la rayé y les ponía noticias, no sé qué. Y como yo soy Solano Rodríguez, entonces yo decía que yo era Ginés Rodríguez. Entonces yo jugaba que yo presentaba las noticias o que presentaba Teletón o cualquier espacio porque yo quería ser periodista. Entonces, en el colegio en el que yo estudié, cuando uno ya llegaba al último año, le preguntaba el director y los profesores como en qué se va a enfocar usted, porque era un colegio un poco estilo estadounidense, entonces ya los últimos años le enfocaban un poco más. Si usted quería estudiar algo en ciencia, le daban más clases de ciencia, si usted quería estudiar algo en matemáticas, más matemáticas, y si era algo en ciencias sociales o algo así, era como más literatura. A mí Qué me chido, enfocaron. perdón, qué chido. Sí, Sí, bastante. De hecho, yo me acuerdo que cuando ya llegamos a esta reunión, tenía que estar mi mamá, bueno, los papás, em, el director, un profesor y uno. Y mi reunión fue la más rápida. O sea, todos nos sentamos y dijimos, ciencias sociales, ¿verdad? Y todos como, sí, sí, ya, listo. La reunión fue súper fácil y todo estaba enfocado en que yo siguiera algo así. Pame, vieras que antes de seguir a mi siguiente pregunta, ¿qué consejo le darías a los muchachos que se están formando en este mundo del periodismo? ¿Qué consejo les darías? Primero, que analicen si realmente tienen la pasión para hacerlo. En periodismo uno vive muchísimas cosas.
muchas cosas lindas, también muchas cosas duras. Entonces, la pasión es primordial. Y hay una frase en los medios de comunicación que se dice, uno sabe a qué horas entra, pero no a qué hora sale. Eso se cumple en todos los medios de comunicación. Pero si uno tiene pasión, aunque uno lleve tal vez un montón de horas, porque saliendo pasó un accidente o pasó lo que sea y me tocó cubrirlo, no me molesta, porque tengo la pasión para hacerlo. Tampoco es algo que ocurre todos los días, pero ese sería lo primero, que se analicen realmente si tienen la pasión para poder trabajar en esto. Y lo otro, que lean mucho. Esos son consejos que los dicen los profesores y cuando uno está estudiando uno dice, ay, no, ¿para qué va a servir la lectura? Sí sirve. Sirve a la hora de escribir, sirve a la hora de tener mejor vocabulario, sirve a la hora de saber cómo expresarme también. Ojalá poder leer en voz alta, grabarse, escucharse, que yo sé que a nadie le gusta escucharse su propia voz, pero poder escuchar lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos leyendo, nos hace también saber que estamos pronunciando mal para poder corregirlo. Esos son consejos que le haría. A tomar nota, amigos, porque de verdad son muy buenos consejos y a ponerlos en práctica. Pame, y cuéntanos, ¿dónde creciste? ¿Dónde pasaste esa infancia? Cuéntanos. Yo soy de acá, de San José, específicamente de San Sebastián, eh, una urbanización bastante tranquila, por dicha. Yo crecí en una época donde todavía nos dejaban salir a correr en la calle, entonces muy pocas veces crecí o sea, o estuve encerrada en mi casa. Yo vivo en una calle sin salida que da a una plaza de juegos, entonces ahí era donde principalmente pasaba. Tenía una amiga, una vecina que vivía al frente, que es un año mayor que yo, entonces básicamente se convirtió en mi hermana. Yo solo tengo hermanos hombres y mi hermano mayor me lleva 18 años, mi otro hermano me lleva 10 años y ya con el otro sí me lleva 2 años y ya éramos más como contemporáneos. Entonces con ellos dos básicamente fue con los que más crecí, corriendo de un lado para otro. Es la chineada desde la casa. Ah, por demasiado, Qué por bueno, mucho. qué bueno. Me alegra. Pame, y ahora yéndonos un poco, ¿cómo era la relación con tus padres, Pame? ¿Era una relación cercana? Cuéntanos, ¿qué tal era? La relación con mi papá básicamente no existe. Em, yo sí sé quién es mi papá, sí lo conozco, pero él básicamente decidió no tener ninguna relación conmigo. Mi relación y mi familia, cuando yo hablo de mi familia, la familia de mi mamá. Y es muy cercana. De hecho, bueno, no sé cómo es tu familia, Kendall, pero mi abuela tuvo 13 hijos y en promedio todos mis tíos tienen 2 hijos y era muy normal cuando yo estaba creciendo ir los sábados a la casa de mi abuelita y que hubiesen 20 personas porque todos fuimos a visitar a mi abuelita. O sea, Qué bonito es. una tarde normal de café, ni siquiera Navidad, ¿no? Una tarde normal de café era tener que pegar 3 mesas porque si no, no entrábamos o ir tomando café por tandas. Wow. Em, pero sí, mi familia, por dicha, es bastante, bastante unida. Sí, así también aprovecho para comentarte, bueno, en mi familia somos bastante, la verdad, por parte de mi mamá, cuando nos reunimos estamos hablando de 30 Sí. personas, de verdad, entonces es increíble ese calor de familia, entonces sí, sí, tengo más o menos una noción de qué es eso y la verdad que es bastante bonito. Pame, y ahora me mencionas el tema de tus hermanos, ¿cuál de ellos es el más cercano en tu caso? O sea, ¿con cuál de ellos tienes más clic? Con el hermano que me lleva 2 años, se llama Fabián, porque es que los otros como somos tan diferentes de edad, o sea, yo estaba naciendo y mi hermano ya venía a la universidad, mi hermano mayor. El otro hermano que me lleva 10 años, él siempre ha sido como más aparte porque ese pasaba de torta en torta. Y el otro sí, crecimos más igual, un círculo de amigos muy parecido, de hecho tenemos muchos amigos en común, entonces creo que con él es el más cercano. Pame, y ahora en este nuevo año, 2025, ¿cuáles son las expectativas que tienes? Esa pregunta me la he venido haciendo, hoy que estamos ya, 22. Me la he venido haciendo estos 22 días, es más, un poco antes, porque uno tiene metas, tiene objetivos, pero también lo que decía ahora, uno tiene que en algún momento centrarse, analizar muy bien las cosas. Entonces todavía no tengo una respuesta clara,
pero podría decir una respuesta muy filosófica, como siempre, crecer y ser mejor persona, pero eso es obvio, eso tiene que ser así siempre. Una respuesta concreta todavía la estoy buscando. Ok, Pame, entonces a lo largo de el 2025, ya me imagino que para la temporada de diciembre y todos diga, bueno, estos eran mis objetivos y los pude cumplir. Ajá. Que esas metas se puedan cumplir y de verdad te llenen mucho en lo personal, profesional y puedas seguir creciendo. Pame, ahora sí, tengo entendido que te gusta mucho la música, la lectura. ¿Cuál es el libro que más has disfrutado, Pame? Porque ahora nos mencionabas el tema del leer, que es muy importante que Ujú. nosotros leamos, que usted dice, bueno, es que este libro me lo leí más de una vez, o este libro lo voy a volver a retomar. ¿Cuál es el libro que más has disfrutado? Mm, no puedo decir uno en específico porque me gusta mucho una autora, se llama Julia Navarro, es española. Los libros de ella me los he leído varias veces. De hecho, sé que en estos días va a estar acá en el país. De hecho, leí hoy mismo una publicación del Colper, el Colegio de Periodistas, que va a haber una actividad para periodistas colegiados con ella. Entonces, si usted es periodista colegiado, pues aproveche. Pero sí, los libros de ella, Dispara, yo ya estoy muerto, Dime quién soy, por decir algunos, ella se enfoca mucho en la España de hace muchísimos años, mientras estaban en guerra y todo ese tipo de cosas. La forma en que ella escribe me encanta, entonces diría que son esos. Y eh, también libros más clásicos, perdón, como El Principito, los disfruto un montón. ¿Te aventurarías a escribir, Pame? Lo he pensado, de hecho, desde que tengo como 12 años, tal vez, tengo un cuaderno, bueno, no uno, varios, donde al final del día, no como un diario, porque un diario, como lo dice la palabra, es diario, pero en este cuaderno hay días que empiezo a escribir y escribir y escribir pensamientos, vivencias, experiencias, y siempre he querido como pasar de eso allá es escribir algo. Sí lo he pensado, tal vez esa, no para el 2025 porque no es algo que uno haga en unas semanas, pero sí es una meta que tengo en algún momento de mi vida. Y ahora, voy a volverme un poquito más atrás. Pame, ahora que me comentabas el tema de tus hermanos, la relación con tu mamá, Ujú. compártenos una anécdota de tu infancia. A ver, una anécdota que usted diga, bueno, voy a compartir esta. O ahora, voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cómo eras de niña? ¿Era una niña que andaba correteando o era una niña calmada? No, intermedia. Corría bastante, pero sí sabía controlarme. Tengo varias. Una con mi niñera. No, no me acuerdo exactamente qué había hecho, pero mi mamá me había castigado. No me dejaba ir a la casa ahí al frente donde mi amiga a jugar. Y yo le dije a mi niñera que por favor me dejara, que yo me portaba bien. Entonces me dejó. Obviamente ya mi mamá no estaba, mi mamá ya estaba trabajando, mi mamá, eh, como le dije ahora, mi papá no existe, entonces mi mamá es mamá soltera. Y bueno, sí existe, pero no tengo relación con él. Y entonces mi mamá iba a trabajar y por eso yo tenía niñera. Entonces ella me dejaba ir a la casa del frente donde mi amiga jugar todo el día y cuando yo regresaba me llamaba como 15 minutos antes de que mi mamá llegara y ella había regado juguetes por toda la casa para que mi mamá pensara que yo estuviera ahí todo el día. Con mis hermanos me acuerdo también una vez que estábamos corriendo dentro de la casa y la pared de mi casa, o sea, en la sala de mi casa hay como un muro que se sale, o sea, no, la pared no va continua, hay como un muro. Estábamos jugando Holanda, mi hermano mayor, que se llama Denis, el menor de mis hermanos, que se llama Fabián, y yo. Y me acuerdo perfecto, yo, mi hermano Denis logró quitarse el muro, mi hermano Fabián logró quitarse el muro, y yo no. Entonces, para los que nos están viendo en el video, y vos, por acá tengo una cicatriz. Me metí un pico que yo no sé qué hacía ahí, y tenía 5 años, me acuerdo perfecto. Y yo nada más les dije como, ay, me duele. Y mi hermano Fabián volvió a ver y nada más dijo, Pamela ya se va a desmayar porque yo no puedo ni oler ni ver mi sangre, me desmayo. Entonces en lo que yo ya iba a sentir que la sangre me estaba bajando porque me rompió un montón, mi hermano nada más dijo, Pamela se va a desmayar y ya, yo no me acuerdo más hasta que ya estaba en el hospital y me hicieron unas puntadas. Pame, Minutos antes, perdón, mi mamá nos había dicho, dejen de correr en la casa, por eso hay que hacerle caso a los papás. sí, amigos, háganle caso a los papás. A mí me pasó una vez.
Me pasó una vez que mi mamá decía, no saque la bola para jugar fútbol, no saque la bola para jugar fútbol. Sacó la bola Pues para yo le jugar dije a un fútbol. amigo que se me llevaba a sacar la bola para jugar fútbol y de pronto estaba en el terreno del vecino y se recuperó ¿cuándo? En el siguiente día. Entonces, amigos, háganle caso a los papás. Ujú. Pame, ahora siguiendo con el tema personal, Ujú. eh, un momento en tu vida, si nos pudieras comentar que usted diga, bueno, fue un momento difícil, superé ese momento difícil y superó mis expectativas de cómo yo afronté ese momento complicado. ¿Personal o profesional? Uno y uno. Ok. Profesional. Profesional tengo dos momentos que me han marcado mucho. Uno fue en Colombia. En Colombia en algún momento tenían que hacer un cambio de fuentes. eh, yo en ese momento tenía fuentes, todas las fuentes son muy importantes, pero claramente cuando uno está iniciando no le van a dar las fuentes más importantes, porque uno apenas está iniciando. Entonces en algún momento tenían que hacer cambio de fuentes. No sé por qué, no recuerdo por qué. Yo quedé en medio de una reunión en la que yo no debía haber estado. Está el director de ese momento y los dos jefes de información y yo. Yo no sé si es que estábamos en otra reunión porque eso fue en diciembre. En Colombia se cubre la Vuelta a Costa Rica, es un evento súper importante para Colombia, la Vuelta Ciclística. Entonces no todos los compañeros estaban. Algunos andaban en alguna parte de Costa Rica cubriendo la vuelta y ese día quedábamos solo nosotros. No sé si estábamos hablando de otra cosa y luego la reunión se tornó a eso o qué, pero yo quedé en medio de eso. Es que me acuerdo perfecto que estaba el director al frente mío y a los dos lados tenía yo a los jefes de información. O sea, yo quedé en el puro centro. Entonces, em, ya comenzaron a decir, y si le damos la fuente esta a tal, pero como yo estaba en el centro, yo no me podía salir. Y obviamente pues yo no estaba comentando nada. Y decían, y la fuente esta, este otro, y la fuente esta, este otro. Y en una fuente en particular, em, dijeron, ¿y esta a quién? Si este está cubriendo esta fuente, entonces esta a quién. Y uno de ellos, el que estaba a mi derecha, dijo, démosela a Pame. Y en ese momento pasó como que si yo no hubiese estado en la habitación. El otro jefe de información dijo, no, yo creo que a Pame todavía le falta, no tiene la experiencia para cubrir esa fuente. Primero sentí horrible porque yo estaba ahí. Y dos, uno siente Claro. como feo de a este muchacho todavía no le he demostrado lo suficiente. Entre los dos ahí estaban dando sus posiciones de por qué sí, por qué no, mientras el director pues tomaba su parecer, su decisión. Y ya al final de la reunión dijeron, bueno, em, había un compañero que entraba en la tarde-noche. Entonces dijeron, hagamos una cosa, que esa fuente sea compartida. Pamela la cubre en la mañana y en la tarde-noche la cubre el otro compañero. Entonces ese otro como que revisa el trabajo de Pamela. O sea, los dos tienen que ir muy de la mano. En la práctica, uno dice, pues está bien, se siente acompañado uno, más que como repito, ya pasaba de una fuente no tan mediática a una fuente muy mediática. Pero yo salí de esa reunión y yo dije, no. O sea, y no por nada con el otro compañero, de hecho me ayudó muchísimo y tengo una muy buena relación con él, que no lo mencioné ahora, pero yo no voy a decir quién es. Em, pero él sabe que lo estimo bastante. Em, yo dije, no, yo voy a demostrarle a ese jefe de información en particular que yo sí tengo lo necesario para cubrir esta fuente y que no necesito ayuda. Y de nuevo, nada con el otro compañero, o sea, todo bien. Yo voy a demostrarle. Y yo trabajé y trabajé y trabajé y haciéndome contactos por aquí y por allá, que al final es lo que uno tiene que hacer con una fuente. Em, esa fuente inventaba una conferencia de prensa y yo era la primera en confirmar para poder estar presente, para hacerme notar, ya empezaba a tener como más compañerismo respetando que uno no es amigo de una fuente, pero sí digamos como esa relación fuente-periodista, bastante buena por cierto, y fue muy satisfactorio que meses después, meses, un año, no recuerdo bien después, hicieron una actividad
en Colombia en la que se invitó a diferentes fuentes, entre esos a gente de esa fuente que yo cubría, y los jefes de información se iban turnando a presentar al equipo. Hubo un cambio de personal por ahí, entonces hicieron esta actividad para presentar a cómo quedaba el equipo. Eso fue cercano a un mundial, entonces cómo quedaba el equipo y qué iba a hacer para el mundial. Entonces invitaron a gente de diferentes lugares y diferentes fuentes que se cubrían, y estaba esta fuente. Y entonces los jefes de información se turnaban. Entonces uno decía, este es Kendall Vega, él cubre tal cosa, esta es Tata y cubre esta cosa. El que le tocó presentarme a mí fue el que no me había querido dar la fuente en un principio. Y me acuerdo perfecto que dijo. Y no quiero que se interprete como arrogante, pero fueron las palabras que él dijo. Y bueno, Pamela Solano, ya ustedes le pueden reconocer la voz, los que no la conocen. Ella cubre tal fuente y a mi criterio es la mejor periodista del país cubriendo esa fuente. Wow. Yo en ese momento dije, tome. No, en la mente sí lo dije. Obviamente en ese momento me sentí bastante contenta y más allá de demostrarle a él, me demostró mucho en el camino, pero sí se sintió bastante, fue bastante satisfactorio ver que él había reconocido o que le había tocado reconocer eso. Y hay cero resentimientos en que él no me quisiera dar esa fuente al inicio, porque yo entiendo que yo estaba empezando, sí fue un salto bastante importante, pero fue también muy bonito saber que fue a él al que le tocó decir eso. Pame, y ahora vamos por el tema personal. Un momento personal en que usted diga, wow, superé este momento difícil y superó igual mis expectativas, me llevó a una mejor versión de ti misma. ¿Cuántas veces a nivel personal has sido a tu mejor versión, por ejemplo? En lo personal tendría que decir que mucho de lo que dije ahora, tal vez mi relación con mi papá. Como dije ahora, yo sí sé quién es mi papá, yo sí conozco a mi papá. Él una que otra vez iba a mi casa, pero uno como niño siempre quiere el cariño y la atención de papá y mamá. Entonces, varias veces, incluso ya graduándome del colegio, o sea, ya adulta, digamos, grande, em, yo invitaba a mi papá tal vez a eventos importantes, tipo la graduación del kinder, la graduación de la escuela, la graduación del colegio. Y a todas me decía que no iba, que iba a ir y no aparecía. Entonces en la graduación del colegio, él me dijo que sí, que sí, que sí. Yo ya era grande, o sea, tenía 18 años cuando me gradué del colegio. Y uno iría, ya no va a ser tan ilusa a creer ciertas cosas, pero le creí, no fue, y en ese momento yo dije, voy a tener que superar este capítulo de mi vida, ya no voy em, a prestarle atención a personas que tal vez no se merecen mi atención, ni esperar nada de ciertas personas. Y eso me ayudó también a tomar decisiones. Por ejemplo, voy a ir a la universidad, pero yo misma voy a trabajar para poderme pagar yo la universidad. O sea, no voy a esperar, él pagó mi colegio. No voy a esperar ni siquiera que él lo haga, lo voy a hacer yo. Entonces al final tuve un crecimiento a través de un capítulo duro, que es tal vez no tener la atención o el cariño del papá, pero me ayudó a crecer mucho. Ahora, tal vez, claro, no hubiese sido malo tener la atención, pero no sería mucho de la persona que soy hoy si no me hubiese hecho madurar al entender que no iba a tener eso. Entonces, que mejor yo buscaba las cosas por mí misma. Wow, Pame. O sea, wow. Estoy impactado cómo has crecido como persona, de verdad. Como usted dice, he pasado por momentos duros, pero dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro. Entonces creo que de los momentos duros, de verdad, también hay que tomar lo bueno. Hay que Ujú. tomar lo bueno, de verdad. Y seguir así, luchando y levantándose para darle o para demostrarse uno mismo que uno puede dar esa mejor versión. Ujú. A pesar de que a veces cueste sonreír, a pesar de que a veces es difícil, sí,
pero no hay que rendirnos, sino hay que cansarnos de dar nuestra mejor versión y de hacer el bien. Pame, tengo entendido que hablas inglés. Ujú. ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? Uy, a mí me gustaría aprender todos. Me encantaría. Estuve un tiempo, pero fue muy, muy, muy poco tiempo en clases de portugués. Pero me encantaría aprender a hablar portugués, francés, italiano, alemán, incluso idiomas como latín, que no son para nada comunes o prácticos porque no se utilizan casi, pero sí me gustaría. Pame, ¿y has viajado fuera de Costa Rica? Ahora que mencionabas que te gustaría aprender este portugués y demás, hablando un poco de países, culturas, ¿has viajado fuera del territorio nacional? Sí, he tenido la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos, a México y a Colombia. Y de esos tres, ¿a cuál te gustaría ir otra vez? A Colombia, ¿De verdad? definitivamente sí. Wow. Los tres han sido muy bonitos, pero a Colombia. ¿Y por qué? ¿Por la gente? ¿Por la comida? La comida es deliciosa. Pero por la gente, el lugar, siento que tenemos ciertas similitudes con Colombia. Yo fui a Bogotá y Medellín y lo pura vida que nos caracteriza a nosotros, puedo decir que lo viví en ellos también. Pero ha sido oportunidades bastante lindas. Varios de los viajes, por cierto, los hice por trabajo, que también es una experiencia muy bonita. Wow, en serio, Pame. Y entonces, por trabajo, ¿cuál es el viaje que más has disfrutado? Por trabajo, el viaje que más disfruté tendría que decir ir a cubrir un partido de Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles. De hecho, ese partido lo empató la liga. Em, pero fue muy lindo porque a veces, no sé, hay un mal concepto entre algunos periodistas que si un periodista o una periodista de otro medio cubre la misma fuente que yo, es una competencia. En ese viaje también estuvo Fanny Tiber, que trabaja en La Nación, cubre la liga también, y las dos nos ayudábamos una a otra. Tal vez yo le decía a X jugador, hey, ayúdenos a una entrevista, pero no era una entrevista solo para mí, era buscándole también una entrevista a ella. O en algún momento, esto mi jefe nunca lo supo, queríamos, porque también es muy poco tiempo, cuando uno viaja por trabajo es muy poco tiempo que tiene libre para hacer otras cosas, y en el momento en que ella tenía libre, yo no tenía libre porque tenía que hacer varias notas y tenía los programas y no sé qué, ella me dijo, Pame, páseme, yo le ayudo a hacer una de las notas para poder irnos a comer o no me acuerdo dónde. Entonces ella incluso me ayudó a hacer notas, que yo tenía que hacer más que ella, eh, en cantidad. Entonces ella me ayudó a hacer un par de notas mientras yo hacía las otras y hacía el programa para poder ir a pasear o para poder ir a comer a algún lado. Entonces ese compañerismo también que se vivió con otro medio fue muy bonito. Pame, quiero volver un toquecito porque sí me quedó en la mente. Ujú. Ahora algo muy importante que decías que una fuente no es un amigo, es un tema laboral, digámoslo así. ¿Cuándo te diste cuenta de que una fuente no es un amigo? Siempre lo tenías claro. Eso me acuerdo que un profesor nos lo dijo cuando yo estaba estudiando y se me quedó muy marcado, porque sí, necesitas tener un respeto con tu fuente, eh, tienes que tener credibilidad, pero también uno tiene que ser como periodista ético y hasta cierto punto neutro. Es muy fácil cuando usted tiene una fuente establecida hacerse amigo de personas que trabajan en eso, por ejemplo, con la liga, como le decía ahora. O sea, yo tengo personas a las que estimo muchísimo que trabajan en Liga Deportiva Alajuelense. Y podría decir que son mis amigos, pero la fuente como tal no es mi amiga. Porque en el momento en que yo tenga que decir, en la liga está pasando esto, que no es positivo, lo iba a hacer. Cuando uno es un amigo, uno trata de ocultar ciertas cosas o de ayudar en ciertas cosas. Eso no pasa. Y uno tiene que entender que tanto necesita el periodista de la fuente como la fuente del periodista. Entonces, al final es una transacción, es algo comercial, es algo laboral. Entonces, uno sí tiene que ser ético, tiene que ser responsable, tiene que saber manejar eso, pero eso lleva de muchas habilidades, eso lleva de mucho tiempo. No es que de un día a otro ya vas a cubrir muy bien una fuente o un tema. Pero es por eso principalmente, porque cuando uno ya cae en ser amigo de, puede tal vez en algún momento no ser tan neutro
o tratar de presentar la noticia desde cierta perspectiva que le sirva más a la fuente, pero no realmente es la versión más justa o más apegada a la realidad. Sí, siempre como dices, ¿no? Establecer un límite sano. Un límite Ujú. sano. Y eso, perdón, eso va a ser igual de bueno para vos como periodista, pero también para la fuente. No se va a comprometer ni una ni la otra parte. Pame, hablando de fuentes y todo, ¿alguna vez te dieron una fuente, tal vez, te dio alguna premisa o algo así que te diga, Pame, mira, esto ningún medio lo sabe, te voy a decir esto y esto y esto, y usted dice, uff, tengo esta bomba, ¿alguna vez te pasó? Con varios fichajes. Sí, sí me pasó. De hecho, una vez, no sé por qué o cómo logré tener el número de un representante. Sí, no me acuerdo cómo llegué a tener el número de ese representante. em, y lo llamé y le dije, este, ¿es cierto que tal jugador viene a la liga? Y me dijo, no, al final se me cayó el fichaje de este jugador, pero voy a llevar este otro a Saprissa. Y eso nadie ni siquiera lo tenía aquí visto. También me pasó, no como tal una exclusiva, pero yo había hecho una entrevista al amigo de un gerente deportivo que vino a la liga sobre este amigo y como él era entrenador, este amigo, pues yo le hice una entrevista también y dejé ahí el material y cuando la liga años después lo contrató, yo fui la única que tenía entrevista con él por esa entrevista que había hecho hace un tiempo. Pero sí, sí me pasó con varios fichajes o con varios movimientos. También recuerdo una vez que iban a anunciar una camisa, que eso sí no lo pude anunciar, ni siquiera pude describir cómo era, pero por accidente me estaban enseñando algo en el celular y vimos la camisa. No, hombre. Ujú, Pame, ahora quiero ir a los temas personales, volviendo al tema personal. ujú. Eh, ¿qué te hace feliz, Pame? Uy, ¿Qué- muchísimo. Yo soy una persona muy feliz. Más bien, cuesta mucho no verme feliz o hacer que me enoje o que, no sé, tenga rencor o que eso cuesta mucho. Soy una persona muy feliz y eso me encanta de mí. De las tres cosas que usted dice, bueno, me gusta muchísimo ver series, me gusta comer y me gusta compartir tiempo con mi familia. ¿Cuáles son en el Todas las podio? anteriores. En el podio, ¿cuáles son esas tres cosas que de verdad usted dice, realmente yo lo pondré en un podio, papá? Me gusta mucho compartir con mi familia y mis amigos. Eh, Me gustan mucho jugar juegos de mesa, entonces el grupo de amigos que tengo comparte eso, entonces a cada rato nos reunimos a eso, esos momentos donde uno se ríe mucho, donde uno la pasa bien, donde uno disfruta y me gustan leer también y ahora hace 5 meses, 4 meses y medio adopté una perrita, entonces los tiempos con mi perrita. Ah, muchas felicidades, de verdad. ¿Qué raza es? Yo le digo salchichón porque es una combinación entre salchicha y zaguate. Pame, ahora que mencionaban los juegos de mesa, de verdad que yo también soy un gran fan de los juegos de mesa. Ujú. Me imagino yo que han jugado uno. Ajá. Ahora, como en todos los uno, ahí se olvida que son amigos. ¿Cómo son esas partidas de uno? Ah, sí, no, en ese y en todos los juegos. De hecho, entre el grupo de amigos sabemos, entre el grupo de amigos que más frecuentemente jugamos juegos de mesa, vemos tres parejas. Y ahí siempre decimos, no hay amigos, no hay noviazgos, no hay esposos, no hay nada. Aquí es ganar o ganar. Entonces sí, a veces son brutales las partidas de uno o de otros juegos, pero ahí no hay nada. Ahí solo hay, quiero ganar, solo hay competencia. ¿Alguna vez han jugado así como con, bueno, el ganador se lleva unas gomitas o el ganador se lleva unos chocolates? ¿Sí? ¿Han jugado así? Hemos jugado que el ganador compra la comida. O que, Wow, qué sé yo, digamos, en los últimos dos que quedaron en uno, le compra la comida al otro. O algo así, eso sí. qué bueno, ¿no? Qué chido, eso ya es otro nivel. Yo no he pasado de jugar por gomitas o algo así. Y es vacilón porque, digamos, todo el mundo juega uno diferente. Ujú. Yo he aprendido que, digamos, usted cuando va a jugar uno, sí, claro, pero usted pregunta, bueno, ¿ustedes cómo lo juegan? Ah, sí, nosotros tenemos la regla, valga la redundancia, que las reglas las pone los dueños de la casa. Porque en toda casa, ya lo dijo, se juega diferente. Ese y otros juegos. Entonces, mejor se juega de acuerdo a las reglas de los dueños de la casa. Pame,
Y para ir un poco aterrizando, cuéntanos un poco, em, bueno, ¿qué frase, qué frase te define como persona? Una frase que te define. Yo diría que soy una persona que intenta siempre o en la mayor cantidad del tiempo buscar el lado positivo de las cosas. Yo creo que siempre de algo, por más negativo, por más oscuro que sea, siempre hay algo bueno. Y eso aplica en todo. Si a mí no me cae muy bien Kendall Vega, algo tiene que tener Kendall bueno. O sea, mentiras que alguien es totalmente malo. Algo tiene que tener bueno. Es mejor enfocarse en eso que en todo lo malo. Puede ser que a mí, para aterrizarlo al ambiente en el que estamos, que es universitario, puede ser que a mí la materia de tal profe no me gusta. Algo bueno tengo que rescatar de esa clase. Yo trato de buscar siempre el lado positivo de las cosas. Que así es, siempre con la actitud positiva, siempre decir, bueno, voy a sacudirme un poco. Eh, Yo que, yo lo que digo es que cuando uno se estresa o que trata de ver el lado negativo, yo digo, eso no va a cambiar en nada la realidad. Ujú. No sé, pongamos un ejemplo exagerado. Si tengo que pagar una deuda, pero no me está alcanzando la plata, ¿qué hago con estresarme? Estresarme no va a hacer que me caiga plata del cielo. Mejor trato de ver de manera tranquila, positiva, ver que esto me está diciendo, ok, entonces el próximo mes o la próxima quincena tengo que ahorrar un poco más. Ahora mejor me enfoco en qué trabajo puedo lograr sacar un poco más de plata o mm, no sé, algo en ser creativa, en cómo lograr eso extra para poder cumplir con mis responsabilidades. En un ejemplo muy exagerado, pero es que estresarse o tratar de ver el lado negativo no va a cambiar la realidad de las cosas. Así es. Así es mejor, bueno, como dice un dicho aquí muy popular, bueno, ponerle el pecho a las balas, Claro, pues. mejor. Entonces, sí, Pame, de verdad, muchas gracias. Disfruté muchísimo. Conocí un poco más a Pamela Solano, que de paso, como te lo dije el primer día que nos conocimos, de pasar a escucharte en Colombia, ahora compartir, de verdad que para mí ha sido bonito, la verdad. Y ha sido un gusto estar en la mesa de conversaciones de un gusto porque aquí en la comunidad estudiantil de verdad que te queremos mucho, te apreciamos mucho. Gracias, Pame, muchas gracias de verdad. No, más bien es gracias a vos, Kendall, por esta oportunidad y lo que decía ahora, que esta oportunidad en la universidad la he disfrutado muchísimo porque ustedes como estudiantes me han enseñado a mí muchísimo, he aprendido un montón de todos ustedes y honestamente de vos, y es más, Nelson que anda por ahí no me deja mentir, que hemos hablado que tienes mucho potencial, estás para grandes cosas, entonces poder ser testigo de los inicios me gusta porque estoy segura que en unos cuantos años vamos a ver a Kendall en las grandes ligas y yo voy a decir, yo fui la primera mujer sentada en esa mesa. Sí, sí, así es. Amigos, muchas gracias, pero antes de terminar, yo quiero ponerle un reto a usted que nos está viendo por Facebook, por YouTube. Si usted quiere ver una segunda temporada de Conversaciones de Buen Gusto, déjeme en los comentarios. Un 2 o más como usted guste. Y venimos para seguir disfrutando de Conversaciones de Buen Gusto. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos.